Dicen que fue prostituta, que vendía su cuerpo en las calles de Magdala, que su mayor logro fue llorar a los pies de Jesús. Pero ¿y si todo eso fuera una gran mentira que atravesó siglos sin ser cuestionada? ¿Y si la mujer que estuvo al pie de la cruz y fue la primera en ver al resucitado no fuera una pecadora arrepentida, sino una apóstol silenciada por la historia? Hoy vas a descubrir la verdad oculta de María Magdalena, una historia enterrada por siglos de tradición, distorsionada por poder eclesiástico y olvidada por la mayoría, pero jamás borrada del corazón de Dios. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver todo el Evangelio. Suscríbete, comenta qué parte te impacta más, y comparte este vídeo para que otros también descubran quién fue realmente la mujer que proclamó, antes que nadie, que la muerte había sido vencida. El viento soplaba con furia aquella noche sobre las aguas del Kinneret, el gran mar de Galilea. Sus olas golpeaban con fuerza las rocas de la costa, levantando espuma y sal en el aire, como si la creación misma quisiera hablar con voz de trueno. Sobre una colina cercana, una figura femenina se recortaba contra el cielo oscuro, envuelta en un manto color escarlata que danzaba al ritmo del viento. Sus ojos, grandes y profundos, contemplaban en silencio la vastedad de las aguas. Era Miriam de Magdala. El nombre de su ciudad resonaba con fuerza en toda la región. Magdala, también conocida como Migdal Nunaya, era una aldea pesquera próspera situada en la orilla occidental del lago. El olor a pescado seco, las redes colgando en los patios, el bullicio de los comerciantes y el canto de las mujeres al amanecer formaban parte del pulso cotidiano de este lugar. No era una aldea cualquiera. Magdala era un centro económico y cultural, un punto estratégico en la ruta de caravanas entre Galilea y las tierras del este. Y Miriam, hija de Eleazar ben Simón, un comerciante local de telas, no era una mujer del anonimato. Su familia poseía cierta posición en la comunidad, aunque eso no la libró del dolor, ni del peso de los susurros. Desde pequeña, Miriam había sido distinta. Tenía una sensibilidad que rozaba lo inquietante para algunos y lo inspirador para otros. Percibía el dolor de las personas como si fuera propio, lloraba por los pobres que pasaban hambre, y se aislaba durante horas a la orilla del lago, conversando en silencio con el Dios de Abraham. Sin embargo, con los años, algo en su interior comenzó a fracturarse. Las noches se tornaron largas, los pensamientos oscuros, las emociones incontrolables. Veía sombras donde no las había, escuchaba voces cuando nadie hablaba. Muchos pensaban que estaba poseída por demonios, otros decían que era una maldición, un juicio divino por algún pecado oculto. Pero su historia, como la de tantas otras mujeres, fue contada por otros. Y peor aún, deformada. Siglos después, su nombre quedaría marcado por una acusación que jamás se encuentra en los textos originales, la de prostituta. Una palabra cargada de vergüenza, que la historia eclesiástica repitió una y otra vez sin fundamento sólido. Miriam de Magdala fue convertida en símbolo de arrepentimiento carnal, de lujuria redimida, sin que jamás se presentara una sola prueba bíblica que sustentara esa narrativa. ¿Cómo ocurrió semejante distorsión? ¿Qué motivó a generaciones enteras a vincular a esta mujer con la prostitución, cuando los evangelios callan sobre su pasado sexual? Las Escrituras la presentan como una mujer liberada por Jesús de 7 demonios. Sí, pero no mencionan ningún vínculo con la prostitución. No hay texto que la describa vendiendo su cuerpo, ni insinuación que apunte a ello. Aún así,
La imagen quedó arraigada con tal fuerza en la memoria colectiva, que ni el paso de los siglos ha logrado desvanecerla del todo. Miriam, en la noche que contemplamos, aún no había encontrado la voz de aquel que transformaría su existencia. Su alma seguía en batalla, sus pensamientos se estrellaban como las olas del lago contra los escollos de la angustia. Su rostro reflejaba la tensión entre el anhelo de libertad y la prisión de su mente. En Magdala, una mujer como ella no podía caminar sola sin atraer miradas. Los roles eran definidos, inamovibles. Las mujeres debían cuidar del hogar, servir a sus esposos, obedecer sin cuestionar. La sinagoga era un espacio masculino. La interpretación de la ley, un privilegio reservado a los varones. El acceso a la palabra de Dios se filtraba por voces ajenas. Y sin embargo, allí estaba ella, desafiando la norma sin necesidad de pronunciar una sola palabra, simplemente al existir como era, inquieta, sensible, deseosa de verdad. Se decía que su comportamiento era errático, que en ocasiones hablaba sola, que entraba en éxtasis y luego caía en una tristeza tan honda que pasaba días sin comer. Algunos creían que los demonios se habían apoderado de ella. Otros, más sabios, simplemente guardaban silencio. Su madre lloraba en secreto, y su padre evitaba mirarla a los ojos. Pero Miriam no era loca. Era una mujer rota. Una mujer sensible que no hallaba reposo en los rituales vacíos, ni en las normas rígidas. Anhelaba algo más profundo. Algo que los fariseos no podían ofrecer. Algo que los escribas no entendían. Y ese anhelo ardía como fuego en su interior, impulsándola a buscar en lo invisible lo que no encontraba en lo visible. Esa noche, al borde del lago, mientras el viento le susurraba secretos de eternidad, Miriam cerró los ojos y habló por primera vez en semanas. Su oración fue sencilla, pero temblorosa: si en verdad estás allí, si tú eres el Dios de mis padres, no me abandones. El cielo no respondió con truenos ni fuego, pero en algún rincón de Judea, un hombre llamado Yeshua caminaba hacia el norte. Y sus pasos, guiados por un propósito eterno, pronto cruzarían el camino de aquella mujer olvidada por la historia, pero recordada por el cielo. El relato de María Magdalena no comienza en un burdel, ni en una esquina. Comienza con una súplica silenciosa al borde de un lago. Comienza con una mujer de espíritu quebrantado, buscando redención sin saber aún que estaba a punto de encontrarla en el único rostro que jamás la juzgaría. Y así, mientras la oscuridad cubría la ciudad de Magdala, en el alma de Miriam comenzaba a nacer una luz que no volvería a apagarse. La mañana llegó con un silencio extraño, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento. Las calles de Magdala comenzaban a llenarse con los vendedores de pescado. Los pescadores regresaban con las redes aún húmedas y las mujeres se dirigían al mercado con cántaros de barro sobre la cabeza. Pero en una casa al borde del camino, tras una cortina tejida de lino, el ambiente era distinto. Un murmullo pesado flotaba en el aire, un temblor invisible recorría los muros, y en el centro de la habitación, Miriam se retorcía sobre un lecho de paja, presa de una batalla que nadie más podía ver. Sus manos se crispaban, su cuerpo sudaba frío, y sus ojos oscilaban entre la conciencia y el abismo. Nadie sabía con certeza lo que ocurría en su interior. Algunos decían que estaba endemoniada, otros aseguraban que era simplemente enferma de espíritu. Pero lo cierto es que algo en ella gritaba por liberación. Una tormenta antigua, invisible pero real,
rugía en lo profundo de su alma. Las Escrituras mencionan que Jesús expulsó de ella 7 demonios. No dan nombres, ni describen sus formas. Pero si se escuchan con atención los susurros de la historia, y se observa el sufrimiento humano a través de los siglos, esos demonios comienzan a tomar figura. No eran bestias aladas ni criaturas grotescas. Eran cadenas invisibles, fuerzas que aprisionan la mente y el corazón. Culpa, vergüenza, rechazo, miedo, desesperanza, soledad y un profundo, insondable, dolor. Miriam no estaba poseída por el mal como lo imaginan las leyendas. Estaba aplastada por el peso de la existencia. Herida por palabras que otros lanzaron con crueldad. Traicionada por personas en quienes confió. Silenciada tantas veces que su voz interior se volvió un eco tembloroso. Su alma era un campo de batalla. Y cada día, luchaba por no ser devorada por su propia mente. Su familia había intentado todo. Llamaron a rabinos, llevaron ofrendas al templo, recitaron salmos durante horas. Pero nada parecía funcionar. A veces, ella se quedaba días enteros mirando al vacío, sin decir una palabra. Otras veces, gritaba nombres antiguos, como si reviviera escenas que nadie más veía. La gente del pueblo comenzó a murmurar. «Es peligrosa», decían algunos. «Tiene un espíritu inmundo», afirmaban otros. Su padre, avergonzado, evitaba salir con ella. Su madre lloraba en secreto en los rincones de la casa. Y Miriam, aunque consciente del juicio que pesaba sobre ella, no podía evitar hundirse más y más en la oscuridad. Hasta que un día, llegó la noticia, un rabí estaba cruzando Galilea. No era como los demás. No hablaba solo con doctores de la ley. Tocaba leprosos. Sanaba ciegos. Comía con publicanos. Y, decían algunos, hablaba con mujeres sin temor al que dirán. Su nombre era Yeshua de Nazaret. Cuando Jesús entró a Magdala, no lo hizo con pompas ni proclamaciones. Caminaba descalzo, cubierto de polvo, con los ojos llenos de fuego y ternura. Se dirigía hacia el mercado cuando la vio. Nadie se lo presentó. Nadie lo llamó. Fue como si algo en su espíritu lo guiara directamente hacia ella. Miriam estaba sentada a un lado del pozo, con el rostro cubierto y la mirada fija en el suelo. Yeshua se acercó, se detuvo frente a ella, y sin levantar la voz, pronunció su nombre. Miriam. Ella alzó los ojos, y por un instante, el mundo se detuvo. No era la voz de un hombre cualquiera. No era la mirada de un fariseo. Era como si la eternidad la estuviera mirando a través de esos ojos. Como si alguien, por fin, la viera por dentro sin desprecio. Y en ese instante, sin gestos teatrales, sin exorcismos escandalosos, algo en su interior se quebró. Las Escrituras no describen lo que ocurrió en detalle. Solo dicen que de ella salieron 7 demonios. Pero la verdadera expulsión fue más profunda que cualquier espectáculo. Fue un acto de restauración. Jesús no solo sanó su mente, sanó su identidad. Le devolvió su nombre, su valor, su voz. Le recordó que antes de ser herida, era amada. Antes de ser marginada, era hija. Antes de ser señalada, era vista. Miriam cayó de rodillas. Lágrimas rodaban por su rostro sin control. Por primera vez en años, sintió paz. No una paz frágil que viene y se va,
sino una que arraiga profundo, que transforma. Aquello que la oprimía se desvaneció como niebla al sol. Su cuerpo se relajó. Su mirada recobró vida. Y una nueva Miriam nació en ese instante. Desde ese día, no volvió a ser la misma. Comenzó a seguir a Jesús. No como quien busca fama, sino como quien ha sido rescatada del abismo. Ya no era la mujer atormentada del pozo. Era la testigo de una sanidad profunda, la portadora de un fuego nuevo en el alma. Y sin embargo, siglos después, su historia sería reducida a un estigma que jamás mereció. Se olvidaría su valentía, su fe, su transformación. En su lugar, el mundo la llamaría prostituta. Como si fuera más fácil etiquetar que comprender. Como si la pureza espiritual solo fuera cosa de hombres. Como si una mujer no pudiera ser discípula, testigo, seguidora, santa. Pero el cielo nunca olvidó el día en que Miriam de Magdala fue restaurada por el Maestro. Ni el temblor de la tierra cuando su alma fue liberada. Ni la fuerza de su nombre pronunciado con amor. Porque cuando Jesús llama, no ve el pasado, ve el propósito. Y en Miriam, vio mucho más de lo que el mundo jamás quiso aceptar. La historia tiene una forma cruel de enterrar a los justos bajo capas de interpretación. No siempre triunfa la verdad, y a menudo, las voces más puras son silenciadas por los ecos distorsionados del poder. Así ocurrió con Miriam de Magdala, cuyo nombre, durante siglos, se vio atrapado en una amalgama de personajes femeninos que nada tenían que ver entre sí, pero que terminaron siendo confundidos por uno de los errores más persistentes en la historia de la Iglesia. En los primeros siglos del cristianismo, María Magdalena era reconocida como lo que realmente fue, una mujer transformada por Jesús, una discípula fiel, testigo privilegiada de la resurrección. Su nombre figuraba con honor en las listas de seguidores del Mesías. Pero algo comenzó a cambiar con el paso del tiempo. A medida que el liderazgo eclesial fue consolidándose y volviéndose predominantemente masculino, la figura de una mujer fuerte, libre y cercana a Jesús comenzó a incomodar. Y lo que no puede destruirse, se deforma. En el año 591, el Papa Gregorio, y conocido como Gregorio Magno, predicó una serie de homilías que marcarían un antes y un después en la percepción de María Magdalena. En una de ellas, decidió unir tres personajes en uno solo: la mujer pecadora que unge los pies de Jesús en casa de Simón el Fariseo, Lucas 7, María de Betania, hermana de Lázaro, y María Magdalena, la discípula de Galilea. Sin base textual ni teológica clara, Gregorio estableció que las tres eran la misma persona, y que esa persona era una prostituta redimida. Fue un error de interpretación monumental. Una simplificación arbitraria que la tradición católica repitió durante siglos, dejando una marca indeleble en el imaginario colectivo. La mujer sin nombre que ungió los pies de Jesús en casa de Simón era pecadora, sí, pero nunca se dijo que vendía su cuerpo. Tampoco que fuera María Magdalena. Sin embargo, la conexión forzada quedó sellada. A partir de entonces, en sermones, arte, literatura y cultura popular, María Magdalena fue asociada con el arquetipo de la ramera arrepentida. ¿Fue un acto de ignorancia? ¿Una estrategia de control? ¿Una forma de minimizar su rol en la historia del cristianismo? Las preguntas flotan, sin respuesta clara, pero con consecuencias visibles. Lo cierto es que, a partir de ese momento, su imagen quedó estigmatizada. El rostro de una discípula se borró para dar paso al de una pecadora redimida,
lo cual, si bien no es ofensivo por sí mismo, sí lo es cuando se basa en una mentira. Los evangelios no se contradicen en esto. En ninguna parte se afirma que María Magdalena fue prostituta. De hecho, el nombre María Magdalena aparece por primera vez en Lucas 8:2, justo después del relato de la mujer sin nombre, pero sin ninguna conexión entre ambas. Lucas menciona a María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y enseguida, la ubica como parte del grupo de mujeres que seguían a Jesús y lo apoyaban con sus recursos. No hay juicio moral, ni acusación velada. Solo un reconocimiento de que fue sanada, y que desde entonces caminó con el Maestro. Pero la mente humana tiene una necesidad antigua de categorizar. Y las mujeres, particularmente en la narrativa religiosa, han sido frecuentemente reducidas a dicotomías: vírgenes o prostitutas, santas o pecadoras, silenciosas o peligrosas. María Magdalena no encajaba en ninguna. Fue fuerte, presente, leal, visible, profunda, atributos incómodos para una teología centrada en los hombres. Así que la historia la redujo a una imagen que pudiera controlarse, la de la mujer caída, redimida por el perdón masculino, eternamente arrepentida. En los siglos siguientes, artistas como Caravaggio, Tiziano o Donatello la representarían semidesnuda, con cabellos largos y desordenados, con frascos de perfume en las manos, llorando en cuevas o postrada a los pies de Jesús. La sensualidad fue confundida con espiritualidad. El arrepentimiento fue convertido en morbo. Y su verdadero legado quedó sepultado bajo capas de simbolismo ajeno. Incluso hoy, en muchas tradiciones populares, se sigue enseñando que María Magdalena era una prostituta. Se repite como dogma, sin revisión, sin confrontar los textos, sin cuestionar el origen. El error de Gregorio y aún resuena como un eco lejano que ha nublado la verdad durante siglos. Pero el tiempo, a veces, tiene la cortesía de devolver lo perdido. En los últimos años, estudios bíblicos más rigurosos, hallazgos arqueológicos y revisiones históricas han comenzado a restaurar el verdadero rostro de Miriam de Magdala. En 1969, la Iglesia Católica corrigió oficialmente la interpretación que la identificaba como prostituta, separando de nuevo a los personajes bíblicos. Y aunque esa rectificación llegó tarde, fue un paso hacia la verdad. Aún así, el estigma persiste, porque las heridas del alma no se curan con decretos. Se curan con verdad, con reconocimiento, con justicia. Y es esa justicia la que esta historia busca recuperar. No solo por ella, sino por todas las mujeres cuyas voces fueron silenciadas, cuyos nombres fueron deformados, cuyos testimonios fueron arrancados de la historia. María Magdalena no fue la mujer sin nombre. Tuvo nombre, rostro, voz y propósito. Y esa voz, aunque acallada por siglos, aún resuena entre las páginas de los evangelios, aguardando ser escuchada con el respeto que merece. Desde el día en que fue sanada, Miriam ya no caminaba con la mirada baja. Sus pasos tenían dirección, su rostro reflejaba luz, y sus palabras estaban llenas de esperanza. No se unió a la multitud que seguía a Jesús por curiosidad o por costumbre. No lo hizo para obtener un beneficio, ni por emoción pasajera. Ella lo siguió porque sabía lo que significaba ser libre. Porque lo había visto a los ojos y había sentido que su vida comenzaba de nuevo desde ese instante. Miriam de Magdala fue una de las mujeres que, como indica el evangelista Lucas, acompañaban a Jesús y lo sostenían con sus propios bienes.
No era una simple observadora entre la multitud, era una discípula activa, presente, firme en su decisión de no apartarse del Maestro. En una cultura donde las mujeres no podían ser discípulas oficiales de un rabí, ella rompió las normas simplemente estando allí, día tras día, escuchando las enseñanzas del reino, viendo los milagros, presenciando cómo el poder de Dios se manifestaba a través de su Maestro. Fue testigo de prodigios imposibles. Vio cómo un hombre cubierto de lepra, rechazado y temido, fue tocado sin temor por Jesús y quedó limpio al instante. Observó, con el corazón palpitando, cuando una viuda de Naín recibió de vuelta a su hijo que yacía muerto. Estaba cerca cuando una mujer enferma de flujo de sangre fue sanada con solo tocar el manto de su túnica, y también cuando Jairo, el principal de la sinagoga, se echó a los pies del Nazareno suplicando por la vida de su hija. Miriam estaba allí cuando el llanto se transformó en risa, cuando los muertos se levantaban y los ciegos recobraban la vista. Pero más allá de los milagros físicos, lo que más impresionaba a Miriam era cómo Jesús miraba a las personas. No como lo hacían los fariseos, buscando errores, juzgando apariencias o evaluando purezas rituales. Él las veía con ternura y firmeza, con compasión, pero sin ocultar la verdad. No hablaba como los maestros de la ley, que recitaban textos con frialdad. Jesús hablaba con autoridad que surgía del amor. Y eso sanaba no solo cuerpos, sino almas enteras. Había algo diferente en él. Algo que no se podía explicar con palabras humanas. Miriam lo sentía en su espíritu, una combinación de fuego y paz. A veces se preguntaba si era realmente un profeta, como decían algunos, o si era el Mesías esperado, como sus discípulos más cercanos comenzaban a murmurar. Pero más allá de los títulos, ella sabía algo con certeza. Ese hombre era de Dios. Su sola presencia traía consuelo. Su voz disipaba el miedo. Su mirada restauraba lo que otros habían destruido. Con el tiempo, Miriam comenzó a formar parte de un círculo de mujeres que seguían a Jesús en sus travesías. Juana, mujer de Chuza, administrador de Herodes, Susana, y otras muchas. Ellas no eran decorado ni compañía pasiva. Eran parte del movimiento. Ayudaban, servían, aprendían, escuchaban. En un mundo donde las mujeres eran relegadas a los márgenes, Jesús les dio un lugar en el centro. En sus parábolas hablaba de viudas, de amas de casa, de mujeres que buscaban perlas o barrían el suelo para encontrar una moneda. En su reino, no había segunda clase. Miriam lo entendió, lo abrazó, y nunca más soltó esa verdad. Ella caminó con él por los caminos polvorientos de Galilea, lo escuchó debatir con los fariseos en las sinagogas, lo vio multiplicar los panes para alimentar a multitudes. Presenció la tormenta calmada con una palabra, el mar obedeciendo al Hijo del Hombre, los demonios huyendo al sonido de su voz. Cada día, su fe crecía. Pero también crecía la oposición. Los rumores empezaron a intensificarse. Algunos decían que era un blasfemo. Otros, que estaba loco. Que sus milagros venían del diablo. Miriam los escuchaba, y cada vez que lo hacían, su corazón se encendía de indignación. ¿Cómo podían hablar así de alguien que solo hacía el bien? ¿Cómo podían mirar sus obras y no ver la mano de Dios? Y sin embargo, no todos eran ciegos. Muchos comenzaron a creer. Un día, cuando Jesús estaba en una casa abarrotada, una mujer gritó desde entre la multitud: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron». Pero él respondió:
Más bien, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Miriam sonrió al escuchar esas palabras. No era el linaje, ni el género, ni el estatus lo que daba dignidad a una persona. Era la disposición del corazón. Y ella lo sabía. Porque alguna vez, su corazón estuvo en ruinas. Y ahora, era templo de fe. El camino no era fácil. Había cansancio, rechazo, peligro. Pero nunca sintió miedo junto a él. En cada pueblo, en cada valle, en cada cruce de caminos, Miriam fue testigo de que el reino de los cielos se había acercado. Y aunque no tenía títulos, ni púlpitos, ni reconocimiento oficial, ella llevaba en su alma el peso silencioso de haber presenciado lo que muchos profetas desearon ver y no vieron. Miriam no necesitaba fama. No buscaba elogios. Su caminar hablaba por sí solo. Y en su corazón, cada milagro era una marca imborrable de que el reino había venido, y de que su historia, aunque aún incomprendida, apenas comenzaba. Era difícil para muchos aceptar lo que Jesús hacía con las mujeres. Él no solo permitía su presencia en las multitudes, sino que se dirigía a ellas, las miraba sin bajar los ojos, les hablaba con profundidad, y les confiaba verdades que ni siquiera los sabios de la ley habían podido comprender. Pero lo más sorprendente no era que ellas lo buscaran. Lo más sorprendente era que las buscaba también. Las encontraba en sus ruinas, las llamaba por nombre, y les revelaba misterios reservados solo para corazones dispuestos. Miriam, la de Magdala, fue una de esas almas privilegiadas. Aquel día, mientras Jesús enseñaba a las afueras de Cafarnaúm, la multitud era espesa como niebla. Hombres, mujeres, ancianos, niños, todos se apretaban para escucharlo. Pero a diferencia de los demás, Miriam no buscaba solo palabras. Ella buscaba comprender el alma de su maestro. Había algo en él que no se limitaba a los milagros ni a los discursos. Era como si cada palabra saliera directamente del corazón de Dios. Jesús hablaba en parábolas, y muchos no entendían. ¿Por qué hablas así?, le preguntaban incluso sus discípulos. ¿Por qué a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino?, respondía. Y Miriam, aunque no era considerada una discípula formal según los estándares de la época, se sentaba entre ellos, con los ojos encendidos, absorbiendo cada palabra como lluvia sobre tierra sedienta. Había noches en las que, después de las enseñanzas, Jesús se apartaba a orar. Subía a los montes, se internaba en soledad. Pero en algunas ocasiones, los más cercanos a él se reunían alrededor del fuego. Y allí, bajo el cielo estrellado, compartía con ellos lo que su alma cargaba. En uno de esos momentos, Miriam estuvo presente. No habló mucho. No hizo preguntas grandilocuentes. Solo escuchó. Y en su silencio, entendió más de lo que muchos podrían explicar con palabras. Ella percibía cosas que otros no notaban. El cansancio en los ojos de Jesús, después de sanar a una multitud. La tristeza profunda cuando miraba Jerusalén desde lejos. El dolor escondido detrás de cada milagro, sabiendo que muchos lo aceptarían por lo que hacía, pero no por lo que era. Miriam comprendía que había una carga invisible sobre los hombros de su maestro. Y eso la unía a él de una forma que iba más allá del entendimiento. Un día, Jesús hablaba sobre la semilla que cae en distintos tipos de tierra. Muchos asentían, otros se confundían. Pero Miriam, al oírlo, sintió que él hablaba de su propia alma.
Alguna vez, ella fue ese camino endurecido, donde la palabra no podía entrar. Luego, fue piedra superficial, incapaz de sostener la raíz. Después, tierra llena de espinas, enredada por el miedo, el juicio y el dolor. Pero ahora, por primera vez, se sentía tierra buena. Porque la palabra había caído, y había echado raíces profundas. Y ya comenzaba a dar fruto. Miriam no lo sabía aún, pero en cada una de esas parábolas, en cada enseñanza íntima, su alma era moldeada para lo que vendría. El maestro no solo la sanaba, también la formaba. Su voz era semilla. Su mirada era agua. Su presencia era sol. Y el fruto sería visto no solo en la cruz, sino más allá de la tumba. Había momentos en los que Jesús hablaba de su muerte. Decía que el Hijo del Hombre sería entregado, que lo matarían y al tercer día resucitaría. Muchos no entendían. Algunos lo ignoraban. Otros pensaban que era una metáfora. Pero Miriam lo tomaba en serio. Y aunque su corazón se estremecía ante la posibilidad, comenzó a guardar esas palabras en lo más profundo de su espíritu, como quien guarda un secreto precioso. Las mujeres como ella no eran contadas entre los 12. No aparecían en las listas oficiales. Pero Jesús no hacía listas. Él hacía discípulos. Y Miriam, sin título ni reconocimiento, fue una de las que más cerca estuvo de su corazón. Años después, cuando la historia intentara reducirla a una caricatura de arrepentimiento sensual, el cielo recordaría lo que los hombres olvidaron, que Miriam escuchó al Hijo de Dios hablar del reino como pocos lo hicieron, que sus oídos captaron ecos eternos, que su alma fue tierra fértil para las verdades más profundas, que mientras muchos buscaban poder, posición o milagros, ella solo quería entender el corazón de su maestro. Y eso la convirtió en algo más que una seguidora. La convirtió en confidente silenciosa del Verbo hecho carne. Las nubes comenzaron a acumularse sobre Jerusalén con una espesura que no era natural. El aire era denso, cargado, como si el mismo cielo supiera que algo irreversible estaba por suceder. En las calles, el bullicio del Festival de Pascua contrastaba con una tensión invisible que recorría los muros de piedra. Mientras muchos se preparaban para celebrar la liberación de Egipto, uno caminaba hacia la entrega más desgarradora de todas. Y tras sus pasos, entre el polvo y el desconcierto, iba Miriam. No lo siguió por valor temerario ni por deseo de protagonismo. Lo siguió por amor. No un amor romántico ni mitificado, como algunos han querido imponerle, sino un amor sagrado, puro, nacido del agradecimiento profundo de quien fue redimida desde las entrañas del quebranto. Jesús había entrado en su alma cuando nadie más quiso mirar. Y ahora, ella no podía dejarlo solo. Ni siquiera cuando todos comenzaban a huir. Los días previos a la crucifixión fueron un torbellino. Miriam presenció el cambio de tono en la voz de Jesús. Más pausado, más dolido, más determinado. Ya no hablaba solo de semillas o pastores. Ahora hablaba del fin. De la copa que debía beber. Del traidor que estaba entre ellos. Y aunque sus palabras eran enigmáticas, Miriam intuía la gravedad de lo que se avecinaba. Estuvo en Betania cuando una mujer, con un frasco de perfume de nardo puro, ungió los pies del maestro y los secó con sus cabellos. Muchos la confundieron con Miriam, y quizá en esa confusión también se escondía una verdad simbólica, porque ella también lo había amado sin reservas, sin cálculo, sin temor al escándalo.
Jesús dijo en ese momento algo que ella nunca olvidaría: ella ha preparado mi cuerpo para la sepultura. Fue entonces cuando entendió, con un estremecimiento interior, que la muerte no era solo una posibilidad, era un destino aceptado. Cuando arrestaron a Jesús en Getsemaní, Miriam no durmió. Sus piernas temblaban, su mente no podía asimilar lo que ocurría. En pocas horas, su maestro fue abandonado, negado, juzgado y condenado. Los mismos que lo aclamaron días antes ahora pedían su sangre. Y el sol no había terminado de subir cuando las trompetas romanas anunciaron lo irreversible. Clavado, humillado, despojado de su dignidad, azotado hasta que la carne se desgarraba, coronado de espinas como si fuera un bufón en el escenario del odio humano. Jesús fue levantado entre cielo y tierra, suspendido en el madero como un criminal, mientras la multitud escupía blasfemias y los soldados jugaban con su túnica. Pero Miriam no se fue. A diferencia de muchos discípulos, ella no huyó, no se escondió, no se avergonzó. Se colocó al pie de la cruz, junto a otras mujeres, y con los ojos inundados de lágrimas, contempló el rostro desfigurado de aquel que le había devuelto la vida. Lo vio sangrar, lo oyó gemir, lo escuchó clamar al cielo con voz quebrada: Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? Cada palabra era un puñal, cada gota de sangre, un testimonio. Miriam no entendía completamente por qué tenía que ser así, pero en lo más profundo de su espíritu, sabía que no era el fin. No podía ser el fin. Jesús no era un hombre cualquiera. No era solo un maestro. Era el Mesías. Y aunque su cuerpo colgaba inerte entre maderos y clavos, algo eterno se estaba rompiendo en los cielos. Mientras el mundo se burlaba, ella sostenía su alma para no desmoronarse. A sus pies, la sangre formaba pequeños charcos sobre la roca, mezclada con el polvo y las lágrimas. El silencio del Nazareno era más elocuente que 1000 sermones. Miriam no quitaba la vista de su rostro. Recordaba cada palabra, cada gesto, cada promesa. Su corazón estaba siendo desgarrado, pero no por desesperanza, sino por fidelidad. En el momento en que Jesús entregó el Espíritu, algo indescriptible ocurrió. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. La tierra tembló. El cielo se oscureció. Y aún así, en medio de la conmoción, su mirada no se apartó de él. Fue la testigo de la muerte más injusta, y también de la entrega más voluntaria que el mundo haya presenciado. Los soldados se fueron. Los fariseos regresaron satisfechos. Las multitudes se dispersaron como sombras después de la tempestad. Pero ella permaneció, con los ojos abiertos, como si pudiera retener en su retina lo último de su Señor. El cuerpo de Jesús fue bajado con cuidado, envuelto en lino, y llevado al sepulcro nuevo de José de Arimatea. Miriam caminó detrás, sin decir palabra. Su alma estaba silenciosa, pero no vacía. Algo dentro de ella ardía. Una llama que no se apagó con la cruz, sino que comenzaba a avivarse. Entre la cruz y la sangre, Miriam se convirtió en roca. No quebrada, sino firme. No aplastada, sino fiel. No olvidada, sino eternamente grabada en la historia del cielo. Porque mientras el mundo sellaba una tumba, ella sostenía en su corazón la esperanza de que esa historia aún no había terminado. La ciudad, después del estruendo, quedó suspendida en un mutismo que parecía sobrenatural.
Las campanas del templo ya no resonaban. Las voces del populacho se habían apagado. Los pasos en las calles de Jerusalén eran cautelosos, cargados de un temor que no se podía explicar del todo. Los fariseos y los sacerdotes regresaban a sus casas murmurando entre dientes. Los romanos hablaban en voz baja, los discípulos se escondían tras puertas cerradas. Pero entre la sombra y la desolación, hubo alguien que no se permitió desaparecer: Miriam de Magdala. En la tarde del viernes, cuando el cuerpo de Jesús fue bajado, Miriam no solo observó, participó. No se quedó a la distancia. Caminó junto a José de Arimatea y Nicodemo, mientras envolvían el cadáver del Nazareno con lienzos de lino y lo cubrían con una mezcla de mirra y áloe. Ella vio sus manos frías, sus pies traspasados, la herida abierta en su costado. En silencio, acompañó hasta el sepulcro nuevo, tallado en una roca, a las afueras del huerto. No dijo nada, pero lo recordaba todo. Cuando la piedra fue rodada y el sepulcro sellado, el día estaba por terminar. La ley prohibía actividades durante el Sabbat, y con el corazón desgarrado, Miriam se retiró. No podía hacer nada más. No podía tocarlo, ni ungirlo, ni llorarlo con libertad. Pero mientras los demás temían ser vistos, ella se juró volver tan pronto como pudiera. No importaba quién estuviera custodiando la tumba. No le importaba si habría soldados, o si la piedra era demasiado pesada. Ella volvería. Porque el amor no se esconde. Y llegó el sábado. Un día entero de quietud. Un día largo, sin sol en el alma, sin consuelo para el espíritu. Miriam pasó cada hora en una especie de duelo contenido, con los ojos fijos en la pared, sin poder moverse mucho. Su cuerpo estaba en reposo, pero su mente no descansaba. Recordaba cada palabra del maestro, cada gesto de ternura, cada vez que lo había visto mirar a un enfermo como si viera un hijo. Recordaba cuando la llamó por su nombre, cuando la sanó, cuando le dio lugar entre sus seguidores. Y no podía aceptar que todo hubiera terminado en un madero. Las dudas, sin embargo, comenzaban a infiltrarse. ¿Había sido en vano? ¿Era realmente él el Mesías? ¿Por qué no se salvó a sí mismo? ¿Por qué no descendió de la cruz? ¿Y por qué ese silencio de Dios tan profundo, tan largo, tan insoportable? Pero cada vez que esas preguntas golpeaban su alma, otro pensamiento más fuerte las callaba. Él lo dijo. 3 días. Dijo que resucitaría. Aunque no lo comprendiera del todo, esa palabra latía dentro de ella como un tambor sagrado, firme, resonando contra el peso de la lógica. Él lo prometió. Y Jesús nunca mentía. La madrugada del primer día de la semana llegó más temprano de lo habitual. El cielo aún estaba cubierto de oscuridad cuando Miriam se levantó. La ansiedad no la dejó dormir. Tomó las especias que había preparado junto a otras mujeres y partió hacia la tumba. No despertó a nadie. No necesitaba compañía. Solo necesitaba verlo una vez más. Honrarlo. Amarlo hasta el final. El camino al sepulcro fue silencioso, casi ritual. Sus pasos sobre la tierra húmeda eran los de una mujer que no aceptaba la muerte como última palabra. El viento soplaba suave entre los árboles del huerto, y el alba comenzaba apenas a manchar de gris el horizonte. Al acercarse al lugar donde habían dejado el cuerpo, algo llamó su atención. La piedra estaba removida. El sepulcro estaba abierto. Su corazón se aceleró.
El miedo se mezcló con el asombro. Corrió. Entró. Miró. Y el cuerpo no estaba. En su interior, el mundo se detuvo. Un abismo se abrió de pronto. ¿Lo habían robado? ¿Lo habían profanado? ¿Dónde estaba? Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Cayó de rodillas. No entendía. No podía entender. Aquel sepulcro vacío era un misterio demasiado profundo, demasiado temprano, demasiado violento. Y, sin embargo, el silencio que se cernía sobre ese lugar no era de abandono, era el preludio de algo más grande. Miriam aún no lo sabía, pero estaba a instantes de presenciar la escena que cambiaría no solo su vida, sino la historia de la humanidad entera. Lo que parecía una pérdida definitiva, estaba a punto de convertirse en la mayor revelación del cielo a una mujer que nunca dejó de buscar. Porque en ese sepulcro vacío, Dios había sembrado una esperanza que ningún imperio, ningún poder religioso, ninguna mentira histórica podría enterrar jamás. El rocío aún reposaba sobre las hojas del huerto cuando Miriam se apartó del sepulcro, sollozando como si el alma se le escapara en cada aliento. Había mirado dentro, pero él no estaba. No había cuerpo, no había explicación, no había consuelo. Solo la losa fría y los lienzos vacíos. Sus lágrimas caían una tras otra, formando pequeños charcos sobre la tierra. El sepulcro vacío, lejos de darle esperanza, en ese momento era un nuevo golpe a su ya roto corazón. ¿Dónde lo habían puesto? ¿Quién lo había tomado? Ella se quedó afuera, incapaz de moverse, como si algo, más poderoso que el dolor, la anclara allí. Dos figuras brillantes aparecieron en el interior de la tumba. Ángeles. Uno a la cabecera, otro a los pies, justo donde el cuerpo de su señor había sido depositado. Pero Miriam, cegada por el duelo, no se sorprendió. Su alma no podía procesar más maravillas. Cuando ellos le preguntaron, «Mujer, ¿por qué lloras?», su respuesta fue sincera, directa, visceral. «Porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto». Se volvió, y allí estaba él. De pie, vivo, pero no lo reconoció. Fue un momento suspendido en la eternidad. Jesús, resucitado, no se reveló con rayos ni truenos, ni con coros celestiales ni señales apoteósicas. Se mostró en el jardín, frente a una mujer quebrantada, llorando entre el barro. No como un conquistador, sino como el pastor que viene a buscar a su oveja. Ella pensó que era el hortelano. Sus ojos estaban nublados por el llanto, su mente por la confusión. «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré», dijo, aún con la esperanza de poder honrarlo en la muerte si no le fue permitido hacerlo en vida. Entonces, él pronunció su nombre. «María». Fue solo una palabra, pero resonó como un trueno en lo profundo de su ser. No era un llamado cualquiera. Era la voz. Esa voz. La misma que una vez le había arrancado los demonios del alma. La que había restaurado su dignidad, que la había llamado a seguirlo, que había caminado con ella por montes, por aldeas, por lágrimas y milagros. Esa voz, cargada de ternura y de poder, de autoridad y misericordia. Y esa voz, ahora, le estaba hablando, desde la vida, desde más allá de la muerte. Ella alzó la mirada. Su cuerpo se estremeció. Su corazón ardía. Sus rodillas cedieron. El universo entero parecía girar en torno a ese instante.
Rabbuni, exclamó con la voz temblorosa y el alma desbordada. Maestro mío. Fue la confesión más pura, la más simple y la más profunda. Ella no pidió pruebas. No exigió señales. No buscó tocar sus heridas como Tomás. Su fe estalló con una sola palabra, su nombre. En ese reconocimiento estaba contenida toda la historia de redención. Jesús la detuvo cuando intentó abrazarlo. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No era un rechazo, era una comisión. No había tiempo que perder. El cielo estaba en movimiento. Y ella debía ser la mensajera. El mundo no estaba listo para esto. Ni los discípulos, ni los sumos sacerdotes, ni los romanos, ni la historia misma. Porque a quien se le confió el primer anuncio de la resurrección no fue a Pedro, ni a Juan, ni a ningún escriba o líder religioso. Fue a Miriam de Magdala, la mujer que fue sanada, restaurada, fiel hasta la muerte, y ahora testigo del primer amanecer de la eternidad. Ella corrió como nunca antes. Sus pies descalzos golpeaban el polvo mientras el sol comenzaba a alzarse sobre Jerusalén. Su corazón, ahora liviano como el viento, latía al ritmo del milagro. Atrás quedaban las lágrimas, el silencio del sábado, la piedra pesada. Todo había cambiado. Cuando llegó ante los discípulos, su voz no titubeó. He visto al Señor. No lo dijo con miedo, ni como quien repite una historia. Lo dijo con la certeza de quien ha mirado a los ojos del resucitado. Y aunque al principio no le creyeron, su mensaje estaba sellado en el corazón del cielo. Ella no necesitaba convencer, solo testificar. El resto sería obra del Espíritu. El momento en que Miriam escuchó su nombre fue más que una aparición. Fue una restauración divina. Fue la declaración celestial de que el amor vence a la muerte, de que la fidelidad no queda sin recompensa, y de que Dios, en su infinita sabiduría, escogió a una mujer despreciada por la historia para revelar el misterio más grande de la humanidad. Y en ese instante, sellado para siempre en el relato eterno, la mujer despreciada se convirtió en apóstol de apóstoles. Porque el primer evangelio, la primera buena noticia que resonó en la tierra después de la resurrección, salió de sus labios. Cuando Miriam pronunció las palabras «He visto al Señor», no lo hizo desde la especulación ni desde la emoción. Lo dijo como quien ha tocado el umbral de lo eterno, como quien ha estado en presencia de lo imposible. Pero su testimonio, aunque poderoso, se estrelló contra un muro que desde siglos atrás se había erigido contra las mujeres. El de la incredulidad estructural, el desprecio disfrazado de tradición, y el miedo a perder el control narrativo de una historia que empezaba a incendiar el mundo. Los discípulos escucharon sus palabras, pero no todos creyeron. Algunos dudaron. Otros simplemente la ignoraron. ¿Cómo podía una mujer, además, aquella de la que decían que había estado poseída por demonios, ser la primera en ver al Mesías resucitado? ¿Cómo podía ella, y no Pedro ni Juan, tener ese privilegio? El sistema mental y religioso de la época no tenía espacio para semejante inversión de roles. Y esa incomodidad, con el paso de los siglos, se convertiría en silenciamiento. En los primeros años del cristianismo, Miriam fue reconocida por muchos como testigo clave. Su nombre circulaba entre las comunidades cristianas, y algunos escritos antiguos, como el Evangelio de María,
texto apócrifo pero revelador del pensamiento de ciertas comunidades cristianas primitivas, la muestran debatiendo directamente con Pedro. En ese texto, es a ella a quien el Salvador habría revelado enseñanzas secretas, provocando celos y recelo entre los varones. Pedro, símbolo del liderazgo institucional, cuestiona que Jesús haya confiado tanto en una mujer, pero Leví lo confronta con una verdad que siglos después seguiría vigente: si el Salvador la ha hecho digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ese eco resuena como una herida en la historia cristiana. El problema no fue solo teológico, fue político. A medida que el cristianismo fue institucionalizándose, adaptándose las estructuras imperiales romanas, tomando forma jerárquica y patriarcal, las mujeres comenzaron a ser marginadas sistemáticamente. No se trataba ya de la fidelidad, ni de la cercanía con Jesús, sino de sostener una estructura de poder. Y en ese nuevo orden, una mujer líder, valiente, cercana al resucitado, era un riesgo. María Magdalena fue desplazada, silenciada, reinterpretada, convertida en símbolo de penitencia y arrepentimiento, en vez de ser exaltada como la primera apóstol de la resurrección. No porque la Escritura lo hiciera, sino porque la historia necesitaba ocultar el escándalo de su protagonismo. Así, siglo tras siglo, se edificó una narrativa conveniente: la del arrepentimiento carnal, la pecadora redimida, la mujer que lloraba, pero no hablaba. Y sin embargo, no pudieron borrar del todo su presencia. Su nombre seguía apareciendo en los evangelios, sin que los copistas pudieran eliminarlo sin fracturar la trama. Estaba allí, testigo de la cruz, de la sepultura, de la resurrección. Su figura resurgía como el fuego bajo las cenizas, en manuscritos olvidados, en comunidades perseguidas, en relatos que el poder no logró callar. Con el paso del tiempo, se creó un contraste claro. Mientras los apóstoles eran reconocidos con títulos, con iglesias, con doctrinas, el nombre de Miriam quedó oculto bajo el velo de la sospecha. El arte comenzó a representarla con cabellos sueltos, mirada melancólica y perfumes en la mano. No como testigo gloriosa, sino como pecadora convertida. Su rol fue reducido a una imagen manipulada, útil para ciertos discursos, pero alejada de su verdadera identidad. Y sin embargo, Dios nunca ha dependido del reconocimiento humano para validar a sus elegidos. Miriam no necesitó púlpitos. No tuvo epístolas. No escribió evangelios ni fundó iglesias. Su autoridad no vino de lo institucional, sino de lo celestial. Fue Jesús mismo quien la escogió para ver primero. Fue Él quien le dio la misión. Y fue su fidelidad la que la convirtió en piedra angular del nuevo amanecer. El cielo la honró, aunque la historia la silenciara. Pero los tiempos cambian, y las voces que una vez fueron ahogadas comienzan a retumbar con fuerza. Hoy, más que nunca, el testimonio de María Magdalena resurge como un grito contra la injusticia histórica. Su historia, liberada de los mitos y los prejuicios, brilla con la luz original del Evangelio. Porque no hay sombra que pueda apagar el fuego de la verdad, ni poder humano que detenga la voz que ha sido tocada por el resucitado. La mujer que fue relegada, tachada, tergiversada, permanece firme, como columna secreta de un evangelio que arde desde dentro. Porque mientras el mundo se encargó de callarla, Dios ya la había coronado con honra eterna. Y aunque las generaciones hayan olvidado quién fue realmente, el cielo nunca borró su nombre del libro que no se escribe con tinta, sino con gloria.
A medida que el cristianismo se expandía por los confines del Imperio Romano y más allá, los relatos comenzaron a adquirir forma visual, teatral, poética. La memoria oral se convirtió en íconos. Las historias de los evangelios fueron reinterpretadas por pintores, escultores, dramaturgos y poetas. Y entre todas las figuras del Nuevo Testamento, pocas fueron tan intensamente manipuladas por el arte y el mito como Miriam de Magdala. Desde los primeros siglos, su imagen comenzó a bifurcarse. Por un lado, los textos seguían presentándola como testigo de la resurrección. Por otro, la tradición eclesiástica, influenciada por la homilía de Gregorio Magno y reforzada por siglos de patriarcado cultural, insistía en retratarla como la pecadora arrepentida, la mujer marcada por su pasado, sensualizada en forma y reducida en contenido. El arte medieval la tomó como musa para representar el arrepentimiento extremo. En las pinturas del Renacimiento, María Magdalena aparece con el rostro hermoso, los ojos húmedos y una expresión de nostalgia sensual. Desnuda o semidesnuda, con los cabellos largos cubriendo su cuerpo, sostiene un frasco de perfume, el símbolo de la mujer que ungió los pies de Jesús, como si fuera su único legado. Su postura suele ser melancólica, absorta, casi derrotada, como si su santidad dependiera de un lamento eterno. En las catedrales de Europa, en los frescos, en los vitrales, en las esculturas de mármol, la Magdalena aparece una y otra vez, pero no como la discípula firme que estuvo al pie de la cruz y al alba del sepulcro, sino como un ícono de la penitencia femenina. Una santa, sí, pero siempre en tensión con su supuesta culpa pasada. Los monasterios construyeron leyendas a su alrededor. Algunos decían que huyó a Francia después de la resurrección, que vivió en una cueva dedicada a la meditación y penitencia, que fue visitada por ángeles durante 30 años. Otros aseguraban que se retiró al desierto como ermitaña, alimentándose solo de oración y lágrimas. Esos relatos, aunque piadosos en intención, reforzaron una idea peligrosa, que su valor espiritual residía en su dolor, no en su verdad. Incluso autores de renombre, como Dante Alighieri o San Agustín, contribuyeron a esta figura compuesta, mezcla de sensualidad, misticismo y pecado redimido. Cada generación añadía un matiz, una interpretación, un elemento nuevo que se alejaba un paso más de los evangelios originales. El mito crecía, y la mujer real desaparecía. Y luego llegó el mundo moderno, y con él, nuevos mitos. En el siglo XIX y XX, aparecieron teorías más atrevidas, algunas sin fundamento, otras nacidas del deseo de redescubrir su humanidad. Escritores, novelistas y cineastas comenzaron a plantear que María Magdalena había sido esposa de Jesús, que tuvieron descendencia, que su papel había sido suprimido deliberadamente por la Iglesia. Obras como el Código da Vinci popularizaron estas ideas, y aunque muchas carecían de respaldo histórico serio, pusieron nuevamente su nombre en el centro del debate. Estas versiones modernas, si bien intentaban rescatarla del olvido, terminaron construyendo otro tipo de mito, igualmente desviado, el de la pareja secreta de Jesús, el linaje sagrado, la conspiración eclesiástica. Y así, en vez de devolverle su lugar como discípula y testigo de la resurrección, volvieron a reducirla a su vínculo con un varón, negándole otra vez su identidad propia. Pero el problema de fondo persistía. ¿Por qué resulta tan difícil aceptar a María Magdalena como lo que fue realmente? ¿Por qué la historia se ha empeñado tanto en sexualizarla, silenciarla o convertirla en símbolo de arrepentimiento perpetuo, en lugar de celebrarla como una apóstol y pilar de la fe? La respuesta no es sencilla,
pero tiene raíces profundas, porque el testimonio femenino, cuando es fuerte, libre y transformador, desafía el poder. Porque aceptar que Jesús confió su resurrección a una mujer significaría reordenar muchas estructuras que durante siglos se mantuvieron intactas. Y porque admitir la verdad de Miriam sería reconocer que la gracia de Dios no se acomoda a las jerarquías humanas. Hoy, sin embargo, en medio de un mundo que redescubre su voz, María Magdalena comienza a recuperar su rostro. Ya no el rostro melancólico de las pinturas barrocas, ni el cuerpo sensual de los frescos renacentistas, ni la esposa secreta de las novelas modernas, sino el rostro real, fuerte, audaz y luminoso de una mujer que creyó, que esperó, que proclamó lo que ningún otro se atrevió a decir primero. El arte puede haberla desfigurado. El mito puede haberla secuestrado. Pero su legado, inscrito en la verdad del Evangelio, permanece intacto para quien tiene oídos para oír, y ojos para ver más allá del lienzo. La historia le ha hecho una pregunta insistente a María Magdalena durante siglos: ¿quién fuiste realmente? Y esa pregunta, repetida una y otra vez, ha tratado de encasillarla en categorías cómodas para el pensamiento humano. O fue una pecadora rehabilitada, o una mujer arrepentida, o un personaje simbólico en los márgenes del relato bíblico. Pero la verdad, esa que desafía estructuras y sacude cimientos, es mucho más audaz. Cuando uno se acerca con honestidad a los evangelios, sin las gafas del prejuicio o la tradición, descubre algo contundente. María Magdalena jamás fue llamada prostituta en las Escrituras. No hay un solo versículo que la vincule a ese oficio. Ni uno solo. Su nombre aparece con claridad, siempre acompañado de acciones concretas, relevantes y transformadoras. Fue sanada, sí, de 7 demonios. Pero eso, en el lenguaje bíblico, tiene connotaciones mucho más amplias que una interpretación moralista o sexual. La posesión espiritual podía implicar enfermedad, opresión mental, angustia, desesperación o exclusión social. No necesariamente inmoralidad carnal. Entonces, ¿de dónde salió esa asociación? Ya lo vimos, una fusión errónea, atribuida a un papa en el siglo VI, consolidó la figura de la pecadora arrepentida como una síntesis de varias mujeres anónimas del Evangelio. Fue una decisión interpretativa, quizás sin mala intención, pero que tuvo consecuencias inmensas. A partir de entonces, la imagen de María Magdalena fue distorsionada durante generaciones enteras. Pero si no fue prostituta, ¿qué fue? Fue discípula. Así la retrata Lucas, una mujer que, luego de ser liberada, se une al grupo de seguidores que caminan con Jesús, que lo apoyan, que lo escuchan. Su presencia es constante en momentos donde muchos hombres brillan por su ausencia. Mientras Pedro lo niega, ella está a los pies de la cruz. Mientras los demás huyen, ella observa con lágrimas el descenso del cuerpo sin vida. Mientras todos duermen el luto del sábado, ella prepara especias y camina al sepulcro con el corazón roto. Y mientras los otros no entienden qué ha ocurrido, ella es la primera en ver al resucitado. Fue testigo, mensajera, fiel compañera del Hijo de Dios. Si eso no es ser discípula, ¿qué otra definición se necesita? Pero incluso esa palabra, discípula, parece insuficiente cuando se considera el privilegio que el propio Jesús le otorgó en la mañana de la resurrección. No solo la dejó verlo, le dio una misión: ve y di a mis hermanos. La convirtió en portadora del anuncio más glorioso de la historia: que la muerte había sido vencida, que el sepulcro estaba vacío,
que la vida eterna había irrumpido en el tiempo. María Magdalena fue la primera en proclamar el Evangelio pascual. No como teóloga, no como predicadora en un púlpito, sino como testigo con autoridad. Porque el poder no se le confirió por estudios, ni por jerarquía eclesial. Se le confirió por elección divina. Fue Jesús mismo quien la eligió. Y esa elección, ese envío, es lo que muchos estudiosos modernos reconocen como el gesto fundacional del apostolado. Sí, fue apóstol. No del mismo modo que los 12, elegidos por Jesús para ser fundadores visibles de la Iglesia, pero sí en la esencia más pura del término, enviada. Fue enviada a proclamar. Fue enviada a encender la esperanza. Fue enviada a mover corazones dormidos. Y lo hizo. Con valentía. Con la verdad en los labios. Con el fuego de quien ha visto al viviente. Entonces, ¿por qué la historia prefirió verla como pecadora en lugar de verla como apóstol? ¿Por qué fue más cómodo reducirla al arrepentimiento que reconocer su testimonio? Porque aceptar su verdadero rol implicaría reconocer que las estructuras religiosas no siempre reflejaron el corazón del Evangelio. Que la voz femenina fue marginada no por voluntad divina, sino por imposiciones humanas. Y eso incomoda. María Magdalena desafía todas las etiquetas. No fue la mujer fácil de la que se habla en susurros. No fue solo una figura de lágrimas. No fue solo una sombra detrás de Jesús. Fue columna. Fue testigo. Fue anunciadora de la resurrección. Y hoy, a través de los siglos, su voz sigue llamando a quienes se atreven a escuchar con el corazón. He visto al Señor. Porque su mensaje no se trató solo de una tumba vacía, sino de un amor que restaura, de una fe que sostiene, y de una verdad que no puede ser callada. Pudo haberse perdido. Pudo haber sido borrada. Silenciada para siempre bajo el peso de siglos de teología selectiva y estructuras cerradas. Pero no lo fue. Porque la verdad, como el agua que brota entre rocas, siempre encuentra por dónde abrirse paso. Y en la figura de María Magdalena, esa verdad ha seguido fluyendo, persistente, tenaz, como una llama que ninguna oscuridad ha podido apagar. A lo largo de los siglos, mientras imperios se alzaban y caían, mientras concilios se reunían y se dispersaban, mientras los discursos oficiales se repetían y se canonizaban, la voz de María no se extinguió. Quedó resonando en el margen del texto, en las memorias de comunidades pequeñas, en manuscritos olvidados, en los silencios incómodos de los sermones dominicales. Allí, donde nadie quería mirar demasiado, ella seguía. Y no como una figura pasiva, sino como una presencia incómoda y sagrada. Porque su historia, una vez liberada de las cadenas del mito, se vuelve un espejo. En ella se refleja la fidelidad de quienes han seguido a Jesús sin reconocimiento. La valentía de los que permanecen al pie de la cruz cuando todos se han ido. La fe de quienes creen en lo imposible, aun cuando el mundo asegura que todo ha terminado. María Magdalena representa a los marginados que no claudican, a los rechazados que siguen creyendo, a los olvidados que llevan sobre sí el peso de la verdad. Su voz, lejos de apagarse, se vuelve más clara con cada generación que se atreve a redescubrirla. Hoy, en un mundo saturado de discursos, imágenes y doctrinas, su testimonio resurge con una fuerza renovada. No como una reliquia del pasado, sino como una llamada urgente al presente. Su vida recuerda que no hay dolor que no pueda ser sanado, que no hay tumba que pueda contener la vida,
que no hay estructura humana que pueda detener la voluntad divina. Y sobre todo, que la fidelidad es más poderosa que la fama. María no necesitó una plataforma. No necesitó un título. No necesitó permiso de nadie para proclamar lo que había visto. Porque cuando una persona ha sido transformada por Cristo, no puede permanecer en silencio. Y ese grito, "He visto al Señor", sigue siendo hoy una profecía que atraviesa el tiempo. Su historia nos reta a dejar de mirar con los ojos de la tradición malformada, y comenzar a mirar con los ojos de la resurrección. A reconocer en cada mujer, en cada discípulo anónimo, en cada corazón que ha sido tocado por la gracia, el poder de un testimonio que no necesita justificación humana. María Magdalena, llamada equivocadamente prostituta, fue en realidad la primera en proclamar el Evangelio. Fue enviada con una misión divina. Fue puente entre la muerte y la vida. Y aunque la historia intentó callarla, su legado ha hablado más allá de los siglos. Porque al final, no es el título el que define a un siervo de Dios, ni la opinión de los hombres la que valida su llamado. Lo que define, lo que permanece, es la fidelidad. Y en eso, Miriam de Magdala fue grande. Fue gigante. Fue testigo de lo eterno. Y así termina su relato, no con un punto final, sino con una voz que sigue viva, en cada alma que ha sido sanada, en cada corazón que aún busca, y en cada mujer y hombre que se atreven a decir, como ella: "He visto al Señor". Si esta historia reveló ante tus ojos una verdad que nunca te habían contado, si sentiste que el rostro de María Magdalena, la verdadera, resurgió del polvo de los siglos para hablarte al corazón, entonces no dejes que este mensaje quede solo en ti. Suscríbete a este canal para seguir descubriendo las historias ocultas de la Biblia. Comenta qué te impactó más de esta poderosa narrativa, y comparte este vídeo para que otros también conozcan la verdad que durante siglos fue silenciada. Hagamos que la voz de María Magdalena, y de tantos otros personajes olvidados, siga resonando con fuerza en esta generación.